Imagínate por un momento una mañana de domingo. El cielo todavía guarda ese tono grisáceo del amanecer. El aire es fresco y la gente camina con sus mejores ropas hacia el templo. Algunos llevan Biblias gastadas por los años, otros apenas comienzan a descubrir la fe y observan curiosos todo lo que ocurre en una iglesia. Se escuchan las risas de los niños corriendo por el pasillo, alguien canta afinando la guitarra. El aroma del café de la cocina invade el vestíbulo. Parece un domingo más, un domingo como tantos, un domingo donde nadie sospecha que algo terrible está por ocurrir. Y de pronto el estruendo, un coche que irrumpe por las puertas principales, el caos, los gritos, el fuego que comienza a expandirse. Ese lugar que debía ser el refugio más seguro se convierte en cuestión de segundos en un escenario de tragedia. Y los titulares del día siguiente lo confirman. Un ataque en una iglesia de Michigan deja muerte, dolor y llamas consumiendo el templo. Cuando escuchamos algo así, nuestro corazón se encoge, porque en el fondo todos llevamos la convicción de que la iglesia debería ser el lugar más protegido del mundo. Si alguien se siente inseguro en su trabajo, corre al templo. Si alguien atraviesa una crisis matrimonial, busca un banco de madera donde doblar las rodillas. Si alguien recibe un diagnóstico médico desolador, se aferra a la idea de que allí, en esa casa de oración, encontrará paz. Por eso, cuando las noticias dicen que una iglesia arde en llamas y que vidas inocentes fueron alcanzadas, nos quedamos mudos. Nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Dónde estaba Dios cuando el templo se consumía? ¿Por qué permite que su casa sea profanada de esa manera? Y más aún, ¿qué sucede con nuestra fe cuando el templo se derrumba? Permíteme detenerme en esa imagen, el templo ardiendo. Porque no es solo un edificio, no es solo un montón de ladrillos y maderas que se consumen. El templo es, para muchos, el símbolo de la fe, el recuerdo de los mejores momentos de la vida. Allí se casaron, allí bautizaron a sus hijos, allí lloraron frente al altar, allí recibieron una palabra que los sostuvo en la noche más oscura. Ver ese lugar reducido a cenizas parece demasiado. Y sin embargo, la pregunta que nos invade es si la fe también se reduce a cenizas junto con esas paredes o si por el contrario ese fuego despierta algo nuevo, algo más fuerte, algo que jamás se apaga. Hay un relato en la Biblia que siempre me conmovió. Los discípulos, mirando el templo de Jerusalén, admiraban su grandeza. Era imponente, con columnas gigantes y piedras tan pesadas que nadie imaginaba que pudieran moverse. Y Jesús les dice, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue como un balde de agua fría. ¿Cómo podía ser que el templo, el centro de la fe judía, desapareciera? Y sin embargo ocurrió. Años después, los romanos lo destruyeron y lo que quedó fue solo ruina. Pero, ¿qué sucedió con la fe? ¿Se acabó porque no había paredes donde reunirse? Al contrario, el fuego que consumió el templo físico encendió templos vivos en cada corazón. Descubrieron que Dios no se limita a un edificio, que su presencia no depende de un techo ni de un altar, sino que camina con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Piensa en esto, quizás en tu vida también hubo incendios. Quizás no viste tu iglesia arder, pero viste arder tu matrimonio. Tal vez no escuchaste disparos en un domingo de culto, pero sí escuchaste las palabras frías de un médico diciéndote que la enfermedad avanzaba. Puede que no olieras el humo de una nave incendiada, pero sí sentiste el humo denso de las deudas, de los problemas familiares, de la soledad que asfixia. Y te preguntas, ¿dónde está Dios cuando todo se derrumba? ¿Mi fe podrá resistir este incendio? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos juntos hoy. Porque lo que pasó en Michigan no solo es una noticia, es un espejo de lo que a veces ocurre en nuestro interior. Los templos que creíamos firmes se tambalean. Cuando era niño recuerdo que en mi barrio había una pequeña capilla. Era humilde, con bancos de madera astillados y un techo que goteaba cuando llovía. Pero la gente la cuidaba como si fuera la catedral más grande del mundo. Un día un incendio accidental la consumió casi por completo.
Yo tenía pocos años, pero todavía me acuerdo de los adultos llorando frente a los escombros. Sin embargo, semanas después los mismos vecinos se reunían en un patio bajo un toldo prestado y la alabanza sonaba más fuerte que nunca. Descubrí que el fuego puede quemar las paredes, pero nunca puede quemar la pasión de un corazón encendido por Dios. Aquella imagen de mis vecinos cantando entre las cenizas se me quedó grabada para siempre. Y creo que eso mismo es lo que el Señor nos dice cuando vemos las imágenes del templo de Michigan en llamas. No es el fin, es un comienzo. Me gusta imaginar que la fe es como una vela en medio de la tormenta. El viento sopla, la lluvia azota, parece que la llama se va a apagar en cualquier momento. Pero hay algo misterioso en esa pequeña flama que resiste. No necesita ser grande, no necesita alumbrar kilómetros de distancia, solo necesita mantenerse encendida. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. No habló de una fe gigantesca, habló de una fe pequeña, pero genuina. Y esa fe, cuando pasa por el fuego, no se apaga, sino que se fortalece. Quizás no te sientas un gigante de la fe. Quizás pienses que apenas sobrevives día a día, pero esa chispa que tienes dentro, ese suspiro de confianza en Dios, es suficiente para resistir cualquier incendio. Hay quienes al ver las noticias se burlan. ¿Dónde está su Dios ahora? No se supone que protege a su gente. Y yo entiendo esas preguntas, porque el dolor confunde. Pero el mismo Jesús, colgando en la cruz, escuchó a otros decirle, si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate. Él no bajó porque había un plan mayor. No se trataba de evitar el dolor, sino de transformar el dolor en redención. Y quizás eso es lo que Dios hace con nosotros en medio de los incendios. No siempre los apaga al instante, pero sí promete que del fuego saldremos más fuertes, más puros, más parecidos a Él. Quiero hablarte a ti que esta noche me escuchas con el corazón apretado. Quizás llegaste hasta aquí buscando un poco de consuelo antes de dormir. Tal vez estás cansada de luchar, te preguntas si vale la pena seguir orando, si la fe sirve de algo cuando la vida se derrumba. Y yo quiero mirarte a los ojos y decirte, sí vale la pena. Porque aunque el templo esté en ruinas, aunque las llamas hayan consumido lo que amabas, Dios sigue de pie. Él no se muda cuando el edificio se cae. Él no huye cuando la gente huye. Él permanece contigo en el humo, en la ceniza, en el silencio posterior al estruendo. Recuerdo una frase que escuché una vez, no es fe cuando todo va bien, es fe cuando todo va mal y aún así confías. Y eso es lo que quiero sembrar en tu corazón. Que no necesitas una iglesia de mármol para creer. No necesitas vitrales hermosos ni coros angelicales. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto a decir, Señor, sigo creyendo aunque no entiendo. Sigo confiando aunque todo a mi alrededor se derrumba. Sigo esperando aunque el fuego me rodee. Esa oración, dicha con lágrimas o con voz entrecortada, vale más que 1000 discursos. Eso es fe verdadera. Cuando pienso en las familias de Michigan, no imagino solo sus lágrimas. También imagino sus rodillas dobladas, su clamor, sus manos levantadas entre cenizas. Y creo que ese es el mensaje que hoy debemos abrazar. La fe no muere cuando el templo arde, se hace más fuerte. Porque es en esos momentos cuando descubrimos que la iglesia no son paredes, somos nosotros, que el templo más importante no está en una calle de Grand Blanc Township, sino en el interior de cada corazón que se niega a renunciar a Dios. Así que, querida amiga, querido amigo, si esta noche sientes que tu propio templo está en llamas, quiero invitarte a que no te rindas. Tal vez es tu hogar, tal vez es tu salud, tal vez es tu esperanza. Pero déjame decirte, no todo está perdido. Dios es experto en resucitar lo que parece muerto, en reconstruir lo que se desplomó, en encender fuegos nuevos donde solo queda humo. Quizás tu fe se tambalee por un momento, pero si decides sostenerte en Él, saldrás de este incendio con una fe más pura, más fuerte, más real. Porque al final lo único que el fuego puede consumir son las estructuras externas. El alma que confía en Dios es incombustible. Y por eso hoy, mientras recordamos ese templo en Michigan en llamas,
quiero que mires tu propia vida y declares: puede que el edificio arda, pero mi fe no se apaga. Puede que el enemigo intente destruir, pero mi confianza se renueva. Puede que el fuego me rodee, pero mi Dios sigue conmigo. Esa es la convicción que te sostendrá no solo en este incendio, sino en todos los que la vida quiera presentar. Porque si algo hemos aprendido de la historia es que los templos se caen, los imperios se derrumban, los sistemas fallan, pero la fe de un corazón que confía en Dios permanece para siempre. Cuando los noticieros transmiten imágenes de un templo en ruinas, solemos pensar que esas cosas ocurren lejos, en otro estado, en otra ciudad, en otro continente, pero lo cierto es que el dolor no reconoce fronteras. Y aunque la tragedia suceda a kilómetros de distancia, de alguna manera nos golpea el corazón como si hubiera ocurrido a la vuelta de la esquina, porque todos sabemos lo que significa tener un lugar de refugio, un espacio sagrado que representa seguridad. Y cuando ese espacio es atacado, sentimos que nuestra propia vida tambalea. Eso es lo que pasó con el templo en Michigan. No se trata solamente de una noticia en un periódico, no es solo un número en una estadística. Se trata de familias reales, de niños que gritaban asustados, de ancianos que no entendían qué estaba ocurriendo, de una comunidad que vio cómo su fe era probada en cuestión de segundos. Esa mañana de domingo, como tantas otras, la gente había llegado al templo con la esperanza de encontrarse con Dios. Algunos quizá cargaban semanas de problemas, otros llevaban en su interior enfermedades que no se notaban en el rostro, otros más llegaban simplemente buscando un poco de paz. Todos, sin excepción, pensaban que allí dentro iban a encontrar consuelo. Y sin embargo, de pronto el ruido ensordecedor de un vehículo irrumpiendo, los disparos que rompieron el silencio y después el fuego devorando todo lo que encontraba. Dime, ¿cómo no se va a sacudir la fe de cualquiera? ¿Cómo no preguntarse si Dios estaba mirando? Y sin embargo, también en medio de ese horror, algunos levantaban la voz para orar, otros se abrazaban, otros corrían a ayudar. Porque cuando la vida se tambalea, lo que hay en el corazón sale a la superficie. Piensa en lo siguiente: cada uno de nosotros tiene un templo personal. Para algunos el templo es su familia, para otros su trabajo, su hogar, su salud. Y cuando cualquiera de esos templos se tambalea, sentimos que el piso bajo nuestros pies se agrieta. A veces no hace falta un incendio literal para sentir que todo se viene abajo. A veces basta con una llamada telefónica en la madrugada, con una carta inesperada, con una frase que nunca hubiéramos querido escuchar. El fuego del dolor puede encenderse en cualquier momento y nos enfrenta a la misma pregunta: ¿mi fe se derrumbará junto con mi templo o saldrá fortalecida? Me conmueve recordar a una mujer que conocí hace años en una de las giras. Ella me dijo: Dante, yo no sé si tengo fe. Perdí a mi esposo, perdí mi casa y ahora estoy sola con 3 hijos. Me siento vacía, siento que ya no puedo más. La miré a los ojos y le respondí: si no tuvieras fe, no estarías aquí hoy. Aunque tu templo se haya caído, tu corazón sigue buscando a Dios. Y eso es fe, aunque sea en su mínima expresión. A veces creemos que la fe es tener respuestas, sonrisas y certezas, pero la fe verdadera muchas veces se esconde en un suspiro, en un Señor, ayúdame, en un paso más cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Esa mujer no tenía templos materiales donde apoyarse, pero tenía algo más valioso, un corazón que se negaba a dejar de buscar a Dios. Y aquí está la clave. Lo que pasó en Michigan nos recuerda que la fe no es un lujo para tiempos de paz, sino una necesidad vital en tiempos de guerra. Cuando todo se derrumba, cuando el fuego arrasa con lo que amamos, la fe se convierte en nuestro oxígeno. Y no es una fe de vitrina, no es una fe de palabras bonitas para publicar en redes sociales, es una fe cruda, sencilla, que se expresa en lágrimas, en rodillas dobladas, en manos que se levantan al cielo aunque tiemblen. Esa es la fe que sobrevive a los incendios. Tal vez me digas: Dante, mi templo está en llamas desde hace años. No necesito ver las noticias de Michigan para saber lo que es perderlo todo. Y yo te creo, porque muchos llegan cada noche a la cama con la sensación de que su vida se consume
en un fuego silencioso. La depresión, la ansiedad, la soledad son incendios que no salen en los noticieros, pero que queman de adentro hacia afuera. Y quizás mientras otros ven un edificio destruido en televisión, tú miras las ruinas de tus propios sueños. Y allí, en ese lugar íntimo, Dios te pregunta, ¿tu fe se tambaleará o se hará más fuerte? Me gusta pensar que los templos en ruinas nos obligan a redefinir dónde está nuestra verdadera seguridad. Mientras el edificio está firme, creemos que todo depende de las paredes, de las estructuras, de lo que podemos tocar, pero cuando esas paredes caen, nos damos cuenta de que lo único que sostiene la vida es invisible. ¿Sabes cuál fue la primera reacción de muchos creyentes en Michigan? Orar. Algunos heridos, otros confundidos, pero todos elevando su voz al cielo. Porque cuando lo visible se desploma, nos aferramos a lo invisible. Y esa es la esencia de la fe. Quiero invitarte a que pienses en tu propio templo. ¿Qué pasaría si lo perdieras mañana? ¿Se desmoronaría también tu fe? No me respondas rápido, no es una pregunta para contestar con frases aprendidas, sino con sinceridad. Muchos nos damos cuenta demasiado tarde de que habíamos puesto nuestra confianza en cosas que pueden arder en segundos. Pero Dios en su misericordia permite que los incendios nos recuerden que la fe no depende de paredes, ni de cuentas bancarias, ni de diagnósticos médicos. La fe depende de una relación viva con Él. Y esa relación no se consume con el fuego, al contrario, se aviva. Una vez escuché la historia de un hombre que perdió todo en un incendio forestal. Su casa quedó reducida a cenizas, sus pertenencias desaparecieron. Mientras caminaba entre los restos, encontró una pequeña cruz de metal ennegrecida, pero intacta. La levantó y dijo, esto es todo lo que necesito. Ese símbolo, aparentemente pequeño, representaba que aunque lo había perdido todo, su fe permanecía. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy. Que tal vez tu templo esté ardiendo, pero la cruz sigue de pie, y mientras la cruz esté en tu horizonte siempre habrá esperanza. Mira, cuando escuchamos tragedias como la de Michigan, nos invade la tristeza, pero también debería despertarnos una pregunta incómoda: ¿qué tan real es mi fe? Porque si solo funciona cuando las cosas van bien, entonces no es fe, es comodidad. La verdadera fe se prueba en el dolor. Allí es donde descubrimos de qué estamos hechos, qué tan profunda es nuestra raíz. No se trata de cuántos versículos puedes recitar de memoria, sino de cuántas veces en medio de la noche te atreves a decir, Señor, sigo confiando en ti. Esa es la oración que sostiene el alma cuando todo alrededor se tambalea. Por eso creo que cada tragedia, por más dura que sea, se convierte en un llamado a revisar nuestro corazón. El templo de Michigan puede estar en cenizas, pero ¿qué hay de tu templo interior? ¿Está lleno de humo, de dudas, de temores? ¿O está sostenido por una llama que, aunque pequeña, se niega a apagarse? Porque al final lo que Dios busca no son edificios perfectos, sino corazones dispuestos. Él sabe que nuestras paredes pueden caer, pero también sabe que cuando todo se derrumba, lo único que queda en pie es su presencia. Esta noche quiero hablarte como si estuviéramos cara a cara, como si nos encontráramos en una sala pequeña y me contaras tu historia. Sé que quizás vienes con heridas, con cansancio, con lágrimas que ya no sabes cómo secar. Y lo único que quiero decirte es, no estás sola, no estás solo. Así como Dios estuvo en medio del humo de Michigan, también está en medio de tu humo personal. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él sigue ahí. Y lo que hoy parece ceniza, mañana puede convertirse en el suelo fértil de una nueva vida. Porque Dios no desperdicia ningún incendio, de cada ruina saca belleza, de cada pérdida saca propósito. Así que cuando pienses en el templo de Michigan, no lo veas solo como una tragedia ajena, véelo como un espejo de tu propia vida. Pregúntate, ¿qué templos estoy sosteniendo que pueden caer en cualquier momento? ¿Dónde estoy poniendo mi seguridad? Y cuando lo identifiques, entrégaselo a Dios. Dile, Señor, aunque este templo arda, yo quiero que mi fe permanezca. Hazme fuerte en medio de las llamas. Esa oración, créeme, cambia todo, porque no depende de la magnitud del incendio,
sino de la grandeza de aquel en quien confías. Si el día de mañana otra noticia nos sacude, si otro templo cae, si otra tragedia nos golpea, recordemos que lo importante no son las paredes, sino la fe que habita dentro de ellas. Y esa fe, cuando se aferra a Cristo, nunca se tambalea. Así que hoy, con todo lo que has vivido, con todo lo que cargas, con todo lo que aún temes, decide que tu fe no se quemará. Decide que, aunque los templos visibles caigan, el templo interior seguirá ardiendo con la llama del Espíritu. Porque esa es la única llama que ningún fuego humano puede apagar. Cuando uno mira la Biblia, descubre que los templos nunca fueron eternos. Los hombres construyen edificios grandiosos, con columnas enormes, con detalles de oro y piedras preciosas, y luego llega la historia y los derrumba en un abrir y cerrar de ojos. Así pasó con el templo de Jerusalén. Para el pueblo judío aquel lugar era el corazón de la fe. Allí creían que se encontraba la presencia misma de Dios. Cada piedra, cada sacrificio, cada canto, todo estaba diseñado para recordarle al pueblo que Dios estaba en medio de ellos. Y de repente Jesús les anuncia a sus discípulos que de ese templo majestuoso no quedaría piedra sobre piedra. Imagínate el escándalo. Era como decirles que su mundo se venía abajo, que el centro de su espiritualidad iba a desaparecer, y sin embargo eso fue lo que ocurrió. Años más tarde los romanos destruyeron el templo y lo que quedó fue ceniza y silencio. Los judíos lloraron amargamente porque pensaban que sin templo no habría fe, sin paredes no habría culto, sin altar no habría Dios, pero Dios estaba allí, aunque no lo vieran. Porque Él nunca estuvo limitado a un edificio, por más sagrado que pareciera. Lo que el fuego de los romanos consumió fueron las piedras, pero no pudo consumir el pacto eterno de Dios con su pueblo. Y allí comenzó una nueva etapa. La fe dejó de estar atada a un lugar específico y comenzó a expandirse a cada rincón del corazón humano. Fue un dolor inmenso, sí, pero también una lección eterna. Los templos pueden caer, pero la fe se sostiene. Cuando pienso en el templo de Jerusalén reducido a escombros, inevitablemente me vienen a la mente las imágenes del templo en Michigan consumido por las llamas. Siglos de distancia, contextos distintos, pero el mismo dolor. Y al mismo tiempo, el mismo mensaje: Dios no habita en paredes, habita en personas. Y si bien el fuego nos arranca un lugar querido, nunca puede arrebatarnos su presencia. Lo interesante es que muchas veces necesitamos que un templo caiga para recordar esa verdad. Porque mientras todo está en pie, creemos que la fe depende de los ladrillos, de los rituales, de las rutinas. Pero cuando todo se derrumba, descubrimos que la fe depende solamente de una relación viva con Dios. Quiero que imagines por un momento a aquella generación de judíos viendo el humo del templo de Jerusalén. Los ancianos lloraban porque recordaban las glorias pasadas. Los jóvenes se preguntaban si valía la pena seguir creyendo. Los sacerdotes se sentían huérfanos sin altar, y sin embargo allí en medio de la ruina algunos levantaron la vista y dijeron: el cielo sigue siendo el trono de Dios, aunque la tierra esté en ruinas. Esa es la misma postura que hoy tú y yo necesitamos adoptar. Porque puede que tu templo personal se esté viniendo abajo, puede que tu vida esté cubierta de cenizas, pero el cielo sigue en pie. Y mientras el cielo esté en pie, todavía hay esperanza. Me gusta mucho cómo Jesús cambia la perspectiva cuando habla del templo. Los discípulos lo miran maravillados y Él responde: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que hablaba de las piedras, pero en realidad hablaba de sí mismo. Estaba diciendo que el verdadero templo no son las paredes, sino su propio cuerpo, su propia vida entregada. Y después de 3 días de muerte, resucitó y demostró que el templo verdadero es indestructible. ¿Te das cuenta? Allí está el secreto. El fuego puede consumir las construcciones humanas, pero jamás puede derrotar la vida que Cristo resucitado ofrece. Y cuando Cristo vive en ti, te conviertes en templo vivo. Eso significa que aunque tu casa se derrumbe, aunque tu economía se acabe, aunque tu salud se deteriore, el templo de tu corazón
sigue en pie porque está habitado por la presencia de Dios. Déjame ponerte un ejemplo más cercano. Conozco familias que han perdido sus casas en terremotos. Todo lo que habían acumulado durante décadas se vino abajo en cuestión de segundos. Recuerdos, fotografías, muebles, ropa, todo se convirtió en polvo. Y uno pensaría que esa gente quedaría destrozada para siempre. Pero al hablar con ellos, muchos decían, lo material se perdió, pero no perdimos lo esencial. Seguimos juntos, seguimos vivos, seguimos confiando en Dios. Eso me conmueve, porque me recuerda que el verdadero templo no está hecho de ladrillos, sino de lazos invisibles que nada puede romper. Y si eso es cierto en una familia, cuánto más es cierto en nuestra relación con el Señor. Puedes perder el edificio, pero no pierdes a Dios. Puedes perder las paredes, pero no pierdes la fe. Quiero que pienses ahora en tu propia vida. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es ese templo que tú creías indestructible? Quizás era un matrimonio que pensabas que duraría para siempre y hoy miras ruinas. Quizás era un trabajo estable que te daba seguridad y hoy ya no lo tienes. Quizás era una salud de hierro y hoy estás dependiendo de medicamentos. ¿Y qué pasa con tu fe en medio de eso? ¿Se desploma junto con el templo o descubre que Dios nunca se muda? Porque si algo aprendemos de la historia es que Dios no depende de nuestros templos para ser Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira, el problema es que muchas veces confundimos el medio con el fin. Creemos que la fe se trata de edificios, programas, reuniones, y claro que son importantes, claro que nos ayudan, pero no son el centro. El centro es Cristo. Y cuando lo olvidamos, Dios permite que un templo se caiga para que recordemos dónde está lo esencial. ¿Te das cuenta? A veces el incendio no es un castigo, es un recordatorio. Nos recuerda que no podemos vivir atados a lo que vemos, que tenemos que aprender a vivir confiando en lo invisible. Porque lo visible siempre es frágil, siempre se puede derrumbar, pero lo invisible, lo eterno, eso nunca cambia. Piensa en cuántas veces nos aferramos a cosas que no duran. Guardamos dinero, acumulamos logros, construimos planes y de un día para otro todo puede desaparecer. Y sin embargo Dios nos dice, no pongan su tesoro en la tierra, donde el óxido y la polilla destruyen, y donde los ladrones entran y roban, pongan su tesoro en el cielo. Ese es el verdadero templo. Y cuando entendemos eso, las pérdidas dejan de ser definitivas, porque lo que perdemos en la tierra no se compara con lo que Dios nos guarda en el cielo. A veces me pregunto qué habrán sentido los primeros cristianos cuando eran perseguidos. No tenían templos lujosos, no tenían seguridad, se reunían en casas pequeñas, en catacumbas, en lugares ocultos, y sin embargo su fe era tan fuerte que conquistaron el mundo. ¿Por qué? Porque entendieron que la iglesia no es un lugar, es una persona, Cristo en medio de su pueblo. Y esa verdad es la que hoy necesitamos abrazar más que nunca. Porque si mañana desaparecieran todos los templos, la iglesia seguiría viva. Porque la iglesia eres tú, soy yo, somos todos los que llevamos a Cristo en el corazón. Ese es el templo que nunca se destruye. Me gusta imaginar que cuando Dios ve un templo ardiendo, no lo mira con indiferencia. Él llora con nosotros, se duele con nosotros, pero también sonríe cuando ve que en medio de las cenizas sus hijos levantan la voz y dicen, aún confío en ti. Porque allí, en ese acto sencillo de fe, el templo invisible se levanta más fuerte que nunca. Eso es lo que el Señor quiere recordarnos, que el fuego no es el final, es el comienzo de una fe más pura. Y si dejamos que esa fe se encienda, no habrá incendio que pueda detenernos. Así que, querido amigo, querida amiga, no te aferres demasiado a los templos visibles. Disfrútalos mientras los tienes, cuídalos, valóralos, pero no pongas tu seguridad en ellos. Porque si mañana se caen, no quiero que tu fe se caiga con ellos. Quiero que recuerdes que hay un templo más grande, más fuerte, más eterno, Cristo en ti. Y mientras ese templo viva, nada podrá derrumbarte.
Ni el fuego, ni la pérdida, ni la muerte. Nada. Por eso, la próxima vez que escuches noticias de un templo destruido, no lo veas solo como una tragedia. Véelo como un recordatorio de que lo esencial nunca se quema. Porque lo esencial es invisible a los ojos, pero eterno en el corazón. Y ese templo, el de tu fe en Dios, ese sí que es indestructible. Cuando la Biblia dice que nuestra fe es probada como el oro que se refina en el fuego, no está usando una metáfora poética para adornar un discurso, está describiendo una realidad dura y necesaria. El oro, en su estado natural, está lleno de impurezas. Brilla, sí, pero no tiene la pureza que le da verdadero valor. Para lograrlo, hay que meterlo en el horno, calentarlo a temperaturas altísimas hasta que lo que no sirve se desprenda y quede solamente lo precioso. Y aunque el oro no tiene voz, si la tuviera gritaría de dolor, porque ser sometido al fuego no es agradable. Sin embargo, después del fuego, el oro es más valioso. Así es nuestra fe. Si fuera una joya guardada en un estuche, sin uso, jamás mostraría su resistencia. Es en el horno de las pruebas donde se revela si realmente confiamos en Dios. Cuando vemos el templo en Michigan consumido por las llamas, no podemos evitar pensar que ese fuego externo es un reflejo del fuego interno que todos atravesamos en algún momento. El fuego de la pérdida, de la enfermedad, de la traición, de la soledad. Nadie está exento de pasar por hornos ardientes. Y lo curioso es que a veces pensamos que tener fe significa no pasar por el fuego. Creemos que la fe es un boleto de escape, un escudo que nos hace inmunes al dolor. Pero la verdad es otra, la fe no evita el fuego, la fe nos sostiene en medio del fuego. La fe no elimina la prueba, nos enseña a atravesarla sin que el humo nos consuma por dentro. ¿Recuerdas a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego? Fueron lanzados a un horno ardiente porque se negaron a adorar una estatua. La lógica decía que allí terminaría su historia, pero la Biblia cuenta que en medio del fuego apareció una 4ª persona junto a ellos, semejante al Hijo de Dios. Y cuando lo sacaron no tenían ni olor a humo. Esa es la diferencia entre el que pasa la prueba con fe y el que la enfrenta sin ella. No es que el creyente no atraviese el horno, sino que sale diferente. Sale sin olor a derrota, sin cenizas en el alma, sale con un brillo que no tenía antes, porque en medio del fuego descubrió que no estaba solo. Quizás tú ahora mismo estés en un horno, quizás el fuego se siente tan cerca que crees que no lo vas a soportar. Y tu oración es, Señor, apaga las llamas. Pero a veces la respuesta de Dios no es apagar el fuego, sino entrar contigo en él. Eso es lo que más me impacta del relato. Dios no evitó que los 3 jóvenes fueran lanzados al horno, pero entró con ellos. Y eso lo cambia todo, porque la verdadera victoria no es vivir una vida sin pruebas, sino vivir una vida donde cada prueba se convierte en un encuentro con Dios. Y cuando lo entiendes, dejas de ver el fuego como un castigo y lo ves como una oportunidad para conocer más profundamente a aquel que nunca te abandona. Me gusta mucho la comparación con el oro porque me obliga a pensar en cómo reaccionamos ante las pruebas. El orfebre sabe cuánto tiempo dejar el oro en el horno. Si lo saca antes, las impurezas no desaparecen. Si lo deja demasiado, puede dañarlo. Solo lo mantiene el tiempo exacto. Y nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. No permite que el fuego dure más de lo necesario. Puede que a ti te parezca eterno, pero Él sabe hasta cuándo resistirás y cuándo es momento de sacarte. Él no se complace en vernos sufrir, se complace en vernos brillar. Por eso, cada lágrima que derramas, cada noche de insomnio, cada suspiro que lanzas en medio del dolor, es parte de ese proceso de purificación. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás, no me gustó el fuego, pero me transformó. No pedí la prueba, pero me hizo más fuerte. No entendí el dolor, pero me acercó más a Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que el fuego está quemando en tu vida? Quizás está quemando tu orgullo, porque aprendiste a depender solo de ti misma y ahora te ves obligada a depender de Dios. Quizás está quemando tu comodidad, porque estabas demasiado instalado en una rutina que no te dejaba crecer. Quizás está quemando relaciones que no te edificaban,
sueños que no eran saludables, planes que no tenían futuro. El fuego duele, pero también libera. Lo que no necesita se desprende, lo que sobra se consume. Y lo que queda es lo que verdaderamente importa. Por eso, aunque te parezca contradictorio, deberíamos agradecer por los hornos, porque sin ellos nunca descubriríamos de qué está hecha nuestra fe. Conozco a personas que después de un incendio literal, cuando perdieron casas o negocios, dijeron: me di cuenta de que vivía rodeado de cosas que no me definían. Perdí muebles, autos, ropa, pero sigo vivo y entendí que no necesito tanto para ser feliz. El fuego los enseñó a valorar lo esencial. Y eso mismo ocurre en el plano espiritual. A veces Dios permite que nuestras estructuras ardan para que aprendamos a quedarnos con lo esencial, su presencia. Porque lo demás es añadidura, lo demás puede ir y venir. Pero si tienes a Dios, tienes lo indispensable. Tal vez alguien diga: pero Dante, yo no quiero ser oro refinado, yo quiero ser oro tranquilo, sin horno. Te entiendo, yo también lo he dicho. A nadie le gusta el dolor. Nadie se levanta en la mañana diciendo: Señor, hoy mándame pruebas. No, todos queremos paz, queremos tranquilidad. Pero el carácter se forja en la tormenta, no en la calma. El músculo de la fe se desarrolla con peso, con resistencia, no con comodidad. Si la vida fuera siempre fácil, tendríamos una fe frágil, superficial, que se rompe al primer viento. Pero cuando pasamos por el fuego y seguimos confiando, nuestra fe adquiere raíces profundas. Se convierte en una fe que no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de edificios. Una fe que permanece. Imagínate una semilla plantada en la tierra. Tiene que romperse, morir a sí misma antes de dar fruto. Ese proceso no es bonito, es doloroso, pero sin esa ruptura no hay vida nueva. Lo mismo pasa con nosotros, a veces el fuego nos rompe, nos quiebra, pero en ese quebranto comienza algo nuevo. Una fe más auténtica, una relación más real con Dios, un amor más puro. Por eso, cuando escuches de un templo ardiendo, no pienses solo en la tragedia. Piensa también en el oro que se está refinando, porque detrás de cada incendio Dios está trabajando y no se trata de romantizar el dolor. No estoy diciendo que debamos disfrutar el sufrimiento, ni que debamos minimizar la tragedia. El dolor es real, las lágrimas son reales, la pérdida es real. Pero también es real la presencia de Dios en medio de todo eso. Y esa presencia transforma lo insoportable en llevadero, lo oscuro en esperanzador, lo mortal en fuente de vida. Esa es la paradoja de la fe, que no niega la realidad del fuego, pero tampoco niega la realidad de un Dios que camina con nosotros en medio de las llamas. Tal vez ahora entiendas mejor por qué la fe se tambalea o se fortalece en el fuego. Depende de cómo lo vivas. Hay quienes al sentir el calor reniegan y se alejan. Y hay quienes al sentirlo levantan la vista y dicen: Señor, no entiendo, pero confío. Y esa confianza, aunque sea pequeña, se convierte en el secreto para salir más fuerte. Porque el fuego no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y Él es especialista en sacar belleza de las cenizas. Así que la próxima vez que mires tu propia vida y veas llamas alrededor, recuerda el oro. Recuerda que lo que duele hoy puede ser lo que mañana te dé un brillo especial. Recuerda que no estás sola, no estás solo, que en medio del horno siempre hay una cuarta persona y que cuando todo pase no olerás a humo, sino que brillarás como nunca antes. Porque la fe, probada en el fuego, se convierte en un testimonio indestructible. Cuando todo se derrumba, lo primero que hacemos es buscar dónde apoyarnos. Es un reflejo natural. Cuando un terremoto sacude la tierra, la gente corre a sostenerse de una columna, de una pared, de lo que cree firme. Y cuando la vida tiembla, hacemos lo mismo. Buscamos una palabra segura, una persona en quien confiar, un lugar que nos dé estabilidad. El problema es que muchas veces nos aferramos a cosas que también se están cayendo. Y entonces cuando todo se viene abajo,
sentimos que no tenemos dónde agarrarnos. Eso es lo que pasa cuando nuestros templos se tambalean. La enfermedad, la pérdida, las crisis familiares, los problemas financieros, todo lo que creíamos sólido se agrieta. Y allí aparece la gran pregunta: ¿dónde me sostengo cuando no queda nada firme? Recuerdo una vez que viajaba en avión y de repente una turbulencia inesperada sacudió la nave. Fue tan fuerte que las máscaras de oxígeno cayeron y los pasajeros comenzaron a gritar. Yo miraba alrededor y veía cómo la gente buscaba desesperadamente tomar la mano de quien estaba al lado, como si ese gesto pudiera salvarlos. Y pensé, qué parecido es esto a la vida. Cuando sentimos que caemos, buscamos aferrarnos a algo, aunque ese algo no tenga la capacidad de detener la caída. Así somos los humanos. Cuando todo se derrumba, lo primero que hacemos es extender la mano. El asunto es a quién se la extendemos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente que al ver derrumbarse su mundo reaccionó de distintas maneras. Algunos corrieron desesperados, otros se hundieron en la angustia, pero también hubo quienes levantaron la mirada y pusieron su confianza en Dios. El rey David, por ejemplo, conocía de templos derrumbados, vivió persecuciones, traiciones, guerras, y en uno de sus salmos escribió: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo alguien puede escribir algo así en medio del caos? Porque David había aprendido que su verdadero templo no era el palacio ni el ejército, era la presencia de Dios, y esa nunca se derrumba. Tal vez en este momento tu vida se parece más a un campo de ruinas que a un templo sólido. Tal vez miras a tu alrededor y solo ves cenizas, pedazos rotos, sueños quemados. Y es normal que te preguntes, ¿cómo sigo? ¿Cómo reconstruyo después de perderlo todo? Déjame decirte algo que quizás no quieras escuchar, pero que necesitas. No tienes que reconstruirlo sola. No tienes que fingir que eres fuerte cuando por dentro sientes que te quiebras. Lo único que tienes que hacer es extender tu mano al Dios que nunca se cae. Él es la roca firme cuando todo lo demás se mueve. Él es la columna que no se tambalea en medio del terremoto. Él es el refugio seguro cuando los templos arden. Pero admitámoslo, no siempre reaccionamos así. Cuando todo se derrumba, a veces corremos en la dirección equivocada. Nos aferramos al dinero, al alcohol, a las personas equivocadas, a la desesperación. Como aquel que se está ahogando y en vez de extender la mano al salvavidas se aferra a otro que también se hunde. Y claro, terminan hundiéndose juntos. Es un instinto, sí, pero no es la solución. Por eso es tan importante decidir hoy en quién confiaremos cuando llegue el día del derrumbe. Porque créeme, tarde o temprano llega para todos. Nadie está exento de incendios, de pérdidas, de terremotos emocionales. La diferencia no está en evitarlos, sino en cómo los enfrentamos. El profeta Habacuc vivió en tiempos de crisis nacional. El pueblo estaba bajo amenaza, la economía estaba en ruinas, la incertidumbre era total, y aún así escribió esas palabras tan poderosas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta? Habacuc estaba diciendo, aunque todo se derrumbe, aunque no quede nada de lo que me sostenía, yo sigo confiando en Dios. Esa es la fe que no depende de las circunstancias, sino de una convicción profunda. Piensa un momento en tu propia vida. ¿Dónde estás apoyando tu fe? ¿En tu cuenta bancaria, en tu salud, en tu pareja, en tu trabajo? Todas esas cosas son buenas, pero todas pueden derrumbarse. La única que no cae es la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, no sobre la arena. La arena se mueve, la roca permanece. Y la roca es Él. Puede venir la lluvia, puede soplar el viento, puede golpear la tormenta, pero la casa que está sobre la roca no cae. Y aunque se tambalee, se mantiene firme. Esa es la diferencia entre quienes sobreviven al derrumbe y quienes no. Quiero contarte la historia de una mujer
que conocí en una de las iglesias donde prediqué. Había perdido a su hijo en un accidente y me dijo: Dante, sentí que el mundo se acababa. Pensé que nunca iba a poder volver a sonreír, pero en medio de mi dolor descubrí que Dios me sostenía. No me quitó la tristeza de un día para otro, pero me dio fuerza para levantarme cada mañana. Y ahora, aunque sigo llorando, puedo decir que mi fe es más fuerte que antes. Esa mujer entendió lo que significa sostenerse en la roca cuando todo lo demás se derrumba. Su historia es un testimonio vivo de que la fe no evita el dolor, pero lo transforma. Quizás alguien me diga: eso es fácil decirlo, pero cuando estás en medio de la prueba es imposible pensar así. Y es verdad, no es fácil. Por eso necesitamos decidir antes de que llegue el derrumbe dónde vamos a poner nuestra confianza. Porque en medio del incendio no tienes tiempo de filosofar, solo actúas. Y si tu reflejo es correr a los brazos de Dios, tendrás refugio seguro. Pero si corres en otra dirección, lo más probable es que te golpees más fuerte. Hoy es el día para anclar tu corazón en la roca, para que cuando llegue la tormenta no te arrastre. Me viene a la mente Pedro caminando sobre las aguas. Mientras tenía la mirada en Jesús, se mantenía firme, pero en cuanto miró el viento y las olas, comenzó a hundirse, y en ese instante gritó: Señor, sálvame. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Ese es un cuadro perfecto de lo que nos pasa cuando todo se derrumba. Si miramos el fuego, el viento, las ruinas, nos hundimos, pero si levantamos la mirada y decimos: Señor, sálvame, Él extiende su mano y nos sostiene. No siempre calma la tormenta de inmediato, pero siempre nos toma de la mano. Y eso basta para no hundirse. Por eso quiero animarte hoy a que no te desesperes si sientes que tu vida se derrumba. No eres la única, no eres el único. Todos pasamos por eso. Lo importante es dónde decides apoyarte. No te aferres a lo que también cae. No busques consuelo en lo que no puedes sostenerte. Aférrate a Dios, porque Él es el único que permanece. Y aunque ahora todo sea ceniza, aunque tus ojos no vean esperanza, dentro de poco descubrirás que tu fe no se cayó, sino que se hizo más fuerte. Porque la fe verdadera no se demuestra en los días de calma, sino en los días de derrumbe. Quizás tú has estado llorando mucho últimamente. Te acuestas con miedo, te levantas con angustia, sientes que no tienes fuerzas. Déjame decirte que Dios ve cada lágrima. Él conoce cada suspiro. Y aunque te parezca que estás sola en medio de las ruinas, Él está sentado a tu lado. Te abraza en silencio, te sostiene en lo invisible. Y si hoy decides confiar, aunque sea con un grano de mostaza de fe, verás que no todo está perdido. Porque Dios es especialista en levantar templos de entre las cenizas, y el primero que quiere levantar es el de tu corazón. Así que no temas cuando todo se derrumba, porque en ese momento descubrirás de qué estás hecha, de qué estás hecho. Y si tu fe está puesta en Dios, verás que no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre habrá un refugio seguro. Puede que tus paredes se caigan, pero tu corazón permanecerá en pie. Puede que tus planes se quemen, pero tu fe se encenderá. Porque lo único que el derrumbe no puede destruir es la presencia del Dios eterno que camina contigo. Y eso, querido amigo, querida amiga, es suficiente para volver a empezar. Cuando vemos un templo en ruinas, la primera impresión es que Dios también se fue. Como si su presencia dependiera de esas paredes, como si al caer los ladrillos también se derrumbara el cielo. Y lo entendemos, porque los seres humanos necesitamos símbolos visibles para sentirnos seguros. Una cruz en la pared, un edificio con vitrales, un altar iluminado. Pero la verdad es que Dios nunca estuvo encerrado en un lugar. Él no se limita a un espacio físico. Y aunque el fuego consuma los templos, su presencia permanece intacta. Esa es la gran noticia que quiero que escuches hoy. Dios todavía está ahí, no se muda, no se esconde, no abandona. Su presencia sigue firme, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Jesús mismo lo dijo de una manera contundente: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y aunque muchos pensaban que hablaba del edificio, en realidad se refería a su propio cuerpo, a su vida entregada y resucitada. Estaba enseñando que el templo verdadero no es de piedra, sino de carne y hueso. Y si ese templo fue destruido y resucitó,
entonces no hay templo humano que pueda limitar a Dios. La gente puede derribar paredes, el fuego puede consumir techos, pero nada ni nadie puede apagar la vida de Cristo que habita en nosotros. Esa es nuestra seguridad, que aunque los edificios ardan, el Dios eterno sigue de pie. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos reducido nuestra fe a un lugar? Decimos, Dios está en la iglesia, como si el resto del tiempo Él se quedara esperando dentro de esas 4 paredes. Y claro que la iglesia es importante, claro que allí nos encontramos, adoramos, recibimos palabra, pero Dios no se queda atrapado allí. Él camina contigo en el hospital, en la oficina, en tu cocina, en tu habitación, en plena madrugada. Y eso es lo que cambia todo, porque si su presencia dependiera de un templo físico, entonces cuando el templo arde, nuestra fe ardería con él. Pero como su presencia habita en nosotros, somos templos vivos, y eso no lo puede destruir ningún incendio. Me gusta imaginar a Dios como un padre que nunca suelta la mano de sus hijos. Aunque las paredes se caigan, Él sigue allí. Aunque las llamas nos rodeen, Él sigue allí. Aunque el humo no nos deje ver, Él sigue allí. Esa es la certeza que sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Porque el problema no es el fuego de afuera, sino la duda de adentro. Y cuando te convences de que Dios sigue contigo, el fuego ya no tiene el mismo poder. Puede quemar lo externo, pero no toca lo eterno. Hace un tiempo conocí a un hombre que perdió todo en una inundación. Su casa quedó bajo el agua. Sus pertenencias se arruinaron y él me decía, sentí que Dios me había abandonado. Pero después, mientras estaba sentado en medio del barro, con lágrimas en los ojos, sentí una paz que no entendía. Era como si alguien me abrazara en silencio. Y entendí que Dios no se había ido, simplemente estaba allí, llorando conmigo. Eso es lo que quiero que entiendas. La presencia de Dios no se mide por la ausencia de problemas. Se mide por la paz que te acompaña en medio de ellos. Y esa paz no la da un edificio, la da su espíritu que habita en ti. Tal vez en este momento tu vida parece un templo en ruinas. Tal vez todo lo que construiste durante años se está desmoronando. Y la tentación más grande es pensar, Dios ya no está conmigo. Pero escúchame bien, no confundas silencio con ausencia. No confundas ruina con abandono. A veces Dios guarda silencio, pero nunca se va. A veces no lo sientes, pero nunca te deja. Es como el sol en los días nublados, aunque no lo veas, sigue brillando. Así es su presencia. Aunque no lo percibas, está ahí sosteniéndote, cuidándote, fortaleciéndote. Y un día cuando las nubes pasen descubrirás que nunca se movió. Cuando Moisés guió al pueblo por el desierto, no había templos, no había paredes, no había altares fijos. Y aún así, Dios estaba con ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. No necesitaban un edificio para experimentar su presencia. Bastaba con levantar los ojos y recordar que Él estaba guiando cada paso. Lo mismo pasa contigo. Puede que ahora no tengas un templo donde refugiarte. Puede que incluso te sientas lejos de la iglesia, pero eso no significa que estés lejos de Dios, porque Él no depende de un lugar, depende de una relación. Y mientras tu corazón lo busque, Él siempre estará a tu lado. Me conmueve pensar en aquellas familias de Michigan que en medio del caos comenzaron a orar. No había púlpito, no había coro, no había luz de escenario. Solo había humo, gritos, confusión. Y sin embargo, allí, en medio de las ruinas, Dios estaba. Porque donde alguien levanta una oración, aunque sea entre lágrimas, allí está su presencia. No necesita paredes impecables, ni música afinada, ni silencio absoluto. Necesita un corazón sincero y cuando lo encuentra, se manifiesta. Eso es lo que transforma un templo en llamas en un altar vivo. Quizás tú digas, pero yo no siento nada. Y está bien, no siempre se trata de sentir. La fe no depende de emociones, depende de certezas. Tú no sientes al aire, pero respiras. No ves la electricidad, pero enciende la luz. No escuchas al corazón latir, pero sabes que late. Así es Dios.
Aunque no lo percibas con tus sentidos, está más presente que nunca. Y cuando decides creer, aunque no sientas, tu fe se fortalece. Porque no caminas por lo que ves, caminas por lo que crees. Y lo que creemos es que Dios nunca abandona a sus hijos. Piensa en un niño pequeño que camina de la mano de su padre en medio de una multitud. El niño no necesita ver todo el camino, ni entender cada paso. Solo necesita sentir la mano fuerte que lo sostiene. Y aunque haya ruido, empujones, gritos, mientras esa mano no lo suelte, el niño está seguro. Así es nuestra vida con Dios. No entendemos todo lo que pasa, no vemos la salida, pero sabemos que su mano nos sostiene y eso basta para seguir caminando. Porque aunque el templo se caiga, la mano de Dios nunca se suelta. Quiero animarte hoy a que no busques la presencia de Dios solo en lugares visibles. Búscala en lo cotidiano, en lo simple, en la sonrisa de un hijo, en el abrazo de un amigo, en la paz que llega inexplicablemente en medio de una mala noticia. Ahí está Dios. Y si lo reconoces, verás que tu vida se convierte en un templo vivo, un altar en movimiento. Porque la presencia de Dios no se limita a un domingo en la iglesia. Es una compañía de lunes a lunes, de la mañana a la noche, en cada rincón de tu existencia. Y cuando lo entiendes, ya no temes a los incendios, porque sabes que Él sigue contigo en cualquier escenario. Así que, aunque veas templos ardiendo en las noticias, aunque sientas que tu vida misma está bajo fuego, recuerda esta verdad. Dios sigue ahí, no se ha mudado, no se ha rendido, no se ha olvidado de ti. Y si hoy decides creerlo, aunque sea con un hilo de fe, descubrirás que no estás sola, no estás solo. Que el fuego podrá consumir paredes, pero no puede consumir la presencia de aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es más fuerte que cualquier incendio. El templo está en llamas. Esa imagen no se borra fácilmente. Las paredes que un día fueron refugio hoy son cenizas. Los bancos que sostuvieron tantas oraciones hoy son carbón. Los vitrales que filtraban la luz ahora son vidrios rotos en el suelo. Y la pregunta inevitable se alza en el aire como humo: ¿qué pasa con la fe cuando el templo arde? ¿Se tambalea? ¿Se derrumba? ¿O acaso se fortalece en medio del fuego? Esa es la pregunta que quiero gritar contigo esta noche, porque no es una teoría, es una realidad. La fe se define en esos momentos, no cuando todo está en calma, sino cuando el calor del incendio te rodea y tienes que decidir en quién confías. La vida está llena de esos momentos en los que todo se pone a prueba. Momentos donde las palabras bonitas no alcanzan, donde los discursos se hacen polvo, donde las promesas humanas se desvanecen. Y allí, en ese instante, solo queda tu fe desnuda frente a la tormenta. Allí descubres si tu confianza estaba en las paredes o en Dios. Allí descubres si tu templo era de ladrillos o de corazón. Allí se decide todo. Por eso digo que el fuego no solo destruye, también revela quién eres, en qué crees, dónde has puesto tu esperanza. Y puede doler lo que revela, pero también puede fortalecerte. A veces pienso que el fuego nos pone frente a un espejo, nos muestra lo que de verdad hay dentro. Porque cuando todo va bien es fácil decir yo confío en Dios, pero cuando las llamas te rodean, entonces se ve si esas palabras eran reales. Es como una pareja en el altar diciendo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos lo dicen sonriendo, pero solo se sabe si lo cumplen cuando llega la enfermedad o la pobreza. Así es con nuestra fe. Solo se sabe si es genuina cuando el fuego la prueba. Y si resiste, entonces esa fe se convierte en algo que ni las llamas más intensas pueden destruir. Quiero hablarte a ti que hoy estás en medio del fuego. No te hablo desde la teoría, te hablo desde la experiencia de ver templos arder, de ver vidas derrumbarse, de sentir que el suelo desaparece. Sé lo que es clamar con lágrimas, sé lo que es no entender nada, sé lo que es preguntarle a Dios por qué, y también sé lo que es sentir que en medio del humo una voz susurra, yo sigo aquí. Esa voz lo cambia todo.
porque no apaga el fuego de inmediato, pero apaga la desesperación. No reconstruye las paredes de un día para otro, pero reconstruye tu corazón. Y cuando tu corazón se levanta, ya nada puede detenerte. El templo está en llamas, pero tú tienes dos opciones: correr o permanecer, huir del fuego o descubrir a Dios en medio de él. ¿Qué vas a elegir? Porque la fe no es pasiva, la fe es una decisión. No se trata de esperar a ver qué pasa, se trata de decidir en quién confías ahora mismo. Y yo quiero animarte a que decidas permanecer, que no huyas, que no dejes que el miedo sea más fuerte que tu fe. Porque si permaneces, descubrirás algo que pocos descubren, que el fuego que intentaba destruirte se convierte en el fuego que te fortalece. Mira, hay un detalle en la historia de los 3 jóvenes hebreos que siempre me emociona. Dice la Biblia que los arrojaron al horno murieron por la intensidad de las llamas, pero ellos, dentro del fuego, caminaban libres, ilesos, acompañados. Eso me dice que lo que mata a otros no necesariamente tiene que matarte a ti, que lo que destruye a muchos puede ser el lugar donde tú experimentes la mayor libertad, que el fuego que parecía tu fin puede ser el escenario de tu victoria. ¿No es maravilloso? Por eso no temas al fuego. No es tu enemigo, es el lugar donde Dios se muestra más real. Tal vez tu fuego no es un horno literal, pero sí es una enfermedad que amenaza tu vida, o una deuda que te asfixia, o una soledad que te consume y sientes que no vas a poder. Déjame decirte algo, no estás solo en ese fuego. Hay una cuarta persona contigo y esa presencia lo cambia todo. No estás luchando con tus propias fuerzas, estás acompañado por el que tiene poder para sostenerte. Y cuando entiendes eso, el miedo se transforma en confianza, las lágrimas en oración, la desesperación en esperanza, porque sabes que no caminas solo, caminas con Dios. El fuego es real, no lo niego. Las pérdidas son reales, las heridas son reales. No estoy aquí para decirte que finjas que no pasa nada. No. Llora si tienes que llorar, grita si necesitas gritar, pero mientras lo haces recuerda que no estás abandonado. Dios está en medio de las llamas contigo. Y si Él está, entonces hay salida. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero habrá un día en que mirarás atrás y dirás: estuve en el fuego, pero no me consumió. Estuve en el fuego, pero salí más fuerte. Y ese día entenderás que tu fe creció en las llamas. Me gusta pensar que la fe es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Si lo ejercitas con peso, se fortalece. Y cada prueba es como una pesa en el gimnasio de la vida. No nos gusta, nos cansa, nos duele, pero es lo que nos hace crecer. Así es el fuego, así es el derrumbe, así es la pérdida. Son pesas que nos obligan a ejercitar la fe. Y cuando lo hacemos salimos más fuertes. Así que no veas tu prueba como un castigo, mírala como una oportunidad. Una oportunidad para que tu fe deje de ser teoría y se convierta en realidad. El templo está en llamas, pero dentro de ti hay una llama que no se apaga. Esa es la llama del Espíritu Santo. Y esa llama es más fuerte que cualquier incendio externo. Esa llama te sostiene cuando las lágrimas te ahogan. Esa llama te recuerda que no todo está perdido. Esa llama te levanta cuando crees que no puedes más. Y si la cuidas y la alimentas con oración, con confianza, con la palabra, verás que nunca se extinguirá. Porque no depende de ti, depende de Dios. Y lo que depende de Dios es indestructible. Así que hoy quiero invitarte a que tomes una decisión. Sí, una decisión. Porque la fe no es un sentimiento pasajero, es una elección diaria. Elige confiar aunque no entiendas. Elige permanecer aunque duela. Elige levantar la vista aunque las cenizas te rodeen. Y cuando lo hagas, descubrirás que no estás derrotado, estás en proceso. Que no estás destruido, estás siendo refinado, que no estás abandonado, estás acompañado. Y esa convicción es suficiente para atravesar cualquier incendio. El templo está en llamas. Lo sé, lo ves, lo sientes. Pero tu fe no tiene por qué caer con él. Al contrario, puede hacerse más fuerte. Y esa es la decisión que hoy tienes que tomar. ¿Vas a dejar que el fuego te consuma
o vas a dejar que el fuego te purifique? La respuesta está en tus manos. Y yo oro para que elijas lo segundo. Porque si lo haces, descubrirás que lo que parecía tu final es en realidad un nuevo comienzo. Cuando todo se reduce a cenizas, lo natural es pensar que la historia terminó. Miras los restos humeantes de lo que un día fue tu templo, tu hogar, tu sueño, y la primera reacción es sentir que ya no hay nada más que hacer. Es lo mismo que siente alguien que ha perdido un ser querido, que recibe un diagnóstico terminal, que ve derrumbarse su negocio. Todo parece consumido, arrasado, pero lo maravilloso de Dios es que Él ve algo diferente en las cenizas. Donde tú ves un final, Él ve un comienzo. Donde tú ves muerte, Él ve semilla. Donde tú ves polvo, Él ve tierra fértil. Porque el Dios que servimos es experto en hacer brotar vida de lo que parecía muerto. Me gusta mucho cómo lo expresa Isaías. Él les dará corona en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Qué promesa tan increíble. Isaías no está diciendo que Dios evitará el fuego ni que nunca habrá cenizas. Está diciendo que después de las cenizas viene la belleza, que del lugar de la pérdida puede salir una corona, que del dolor puede salir alegría, que lo que parecía ruina puede convertirse en testimonio. Esa es la esperanza que nos sostiene cuando miramos un templo reducido a cenizas. No todo está perdido, porque Dios tiene la última palabra. Piénsalo en la naturaleza. Después de un incendio forestal, cuando todo queda negro y humeante, el suelo parece muerto. Pero si vuelves unos meses después, comienzan a brotar pequeños tallos verdes. La ceniza se convierte en abono y el fuego que parecía destruirlo todo termina fertilizando la tierra para una nueva vida. ¡Qué misterio! Y qué ilustración tan perfecta de lo que Dios hace con nosotros. Porque el fuego duele, sí, pero también prepara el terreno. Y las cenizas que hoy lloras, mañana pueden convertirse en el suelo donde brote una nueva temporada en tu vida. Quizás hoy tu vida es un campo de cenizas. Tal vez perdiste a alguien que amabas y el vacío parece insoportable. Tal vez tu matrimonio quedó reducido a polvo o tu salud se quebró en 1000 pedazos. Y sientes que no hay manera de levantarse de ahí. Déjame decirte, no subestimes a las cenizas. Porque aunque para ti sean símbolo de muerte, para Dios son símbolo de resurrección. Él no necesita mucho para comenzar de nuevo. Un puñado de cenizas en sus manos basta para escribir una historia diferente. Y aunque ahora llores, llegará el día en que verás brotar vida de donde menos lo esperabas. Recuerdo un hombre que perdió su negocio en un incendio. Lloraba desconsolado, pensando que había perdido todo, pero meses después, con ayuda, comenzó de nuevo. Y lo sorprendente es que su nuevo negocio prosperó mucho más que el anterior. Un día me dijo, si no hubiera pasado por el incendio, nunca me habría atrevido a empezar de nuevo. Hoy entiendo que lo que parecía el fin era el inicio de algo mejor. No digo que siempre sea fácil ni que el dolor desaparezca, pero sí digo que Dios tiene la capacidad de transformar las pérdidas en oportunidades. Y si lo hizo con él, también lo puede hacer contigo. El mismo Jesús es la prueba más grande de que de la muerte puede brotar vida. La cruz era un madero ensangrentado, un símbolo de derrota, de vergüenza. Nadie miraba la cruz pensando en victoria. Y sin embargo, 3 días después, de ese lugar de cenizas, brotó la resurrección más gloriosa de la historia. Lo que parecía el fin del Hijo de Dios fue el comienzo de nuestra salvación. Y eso me recuerda que no hay ceniza que Dios no pueda transformar en gloria. No hay ruina que Él no pueda convertir en esperanza. No hay tumba que Él no pueda vaciar. Quizás me digas, pero Dante, yo no tengo fuerzas, estoy cansado de esperar. Llevo años entre cenizas y no veo nada nuevo. Y yo entiendo ese cansancio. Sé lo que es orar y no ver respuesta. Sé lo que es esperar y no ver cambios. Pero también sé que Dios trabaja en silencio como una semilla bajo tierra. No la ves, no se mueve, parece muerta, pero un día rompe la superficie y llena de vida el campo. Así es la esperanza en Dios. Puede parecer invisible, pero siempre está trabajando. Y cuando menos lo esperes, brotará. Las cenizas tienen un propósito. Nos enseñan humildad, nos recuerdan lo frágiles que somos,
nos obligan a soltar lo que no sirve. En las cenizas aprendemos a valorar lo esencial, a dejar de lado lo superficial, y es allí donde Dios comienza su obra más profunda. Porque mientras lloramos lo que perdimos, Él está preparando lo que viene. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás, fue duro pero valió la pena, perdí mucho pero gané una fe más fuerte, lloré pero también aprendí a confiar. Ese es el misterio de las cenizas. Nos vacían para que Dios nos llene. Me conmueve pensar en María Magdalena llorando frente a la tumba vacía. Para ella era un momento de cenizas. Había perdido al maestro, su mundo se había derrumbado. Y mientras lloraba, alguien le pregunta, ¿por qué lloras? Ella ni siquiera se da cuenta de que era Jesús resucitado quien le hablaba, porque así pasa con nosotros. En medio de las cenizas no vemos claramente, pero aunque no lo reconozcas, Él ya está allí, vivo, presente, llamándote por tu nombre. Y cuando lo escuches, entenderás que lo que parecía muerto está lleno de vida. Ese es el poder de Dios. Convertir la tumba en jardín, las lágrimas en sonrisas, las cenizas en belleza. Quiero animarte a que no te quedes atado a lo que se quemó. Llora sí, pero no te quedes viviendo en las ruinas, porque la vida sigue y Dios tiene algo nuevo para ti. No es una traición a tu dolor, no es un olvido de lo que pasó, es una decisión de creer que todavía hay futuro. Y mientras tengas aliento, todavía hay propósito. Levántate de las cenizas y camina hacia lo nuevo, porque el Dios que hizo brotar la vida del sepulcro también puede hacer brotar algo hermoso de tu situación. El templo está en cenizas, pero la iglesia sigue viva. Y tú también sigues viva, sigues vivo. Eso significa que todavía hay esperanza, que lo que hoy duele, mañana puede ser testimonio, que lo que hoy te rompe, mañana puede sanar a otros. Porque nuestras cenizas se convierten en semillas de consuelo para quienes pasan por el mismo fuego. No desperdicies tu dolor. Entrégaselo a Dios y verás cómo Él lo usa para bendecir a otros. Esa es la belleza de la fe. Transforma lo roto en útil, lo perdido en hallado, lo muerto en vivo. Así que cuando mires tus cenizas, no las veas como el fin. Míralas como el inicio de algo nuevo. Declara con fe. Dios está haciendo algo en medio de este polvo. No lo veo todavía, pero creo que brotará vida. No lo siento aún, pero confío en que vendrá belleza. Y mientras esperas, sigue orando, sigue confiando, sigue levantándote cada mañana, porque cada día es una oportunidad para que brote algo nuevo. Y créeme, un día te sorprenderás viendo brotar flores en el mismo lugar donde pensabas que todo había muerto. Cuando hablamos de templos ardiendo, no me refiero solamente a los edificios de piedra o de madera. Todos nosotros tenemos templos internos, lugares invisibles donde guardamos lo más sagrado de nuestra vida. Para algunos ese templo es su familia. Para otros, su matrimonio, sus hijos, su salud, sus sueños. Y cuando esos templos internos se tambalean, el dolor puede ser aún más fuerte que el de ver un edificio reducido a cenizas. Porque un templo de ladrillos se reconstruye con dinero y tiempo, pero un templo interior requiere lágrimas, fe y un Dios que se encargue de sanar lo que está roto. Y quiero hablarte de eso, de los templos que están dentro de ti, esos que quizás hoy sienten que están en ruinas. Piensa un momento en tu vida, ¿cuál es el templo que más valoras? Tal vez es tu hogar, ese espacio donde imaginaste que siempre habría risas, abrazos, cenas en familia. Pero un día la discusión constante, la traición, el abandono, convirtieron ese lugar en un campo de batalla. Tal vez es tu salud, que cuidabas con esfuerzo hasta que un diagnóstico te cambió la vida. O puede ser tu trabajo, que parecía seguro y de repente desapareció como humo. Esos son los templos invisibles que cargamos dentro. Y cuando arden, sentimos que la vida pierde sentido. Nos preguntamos, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo se reconstruye algo que no tiene paredes físicas? Y la respuesta está en recordar que el Dios que habita en templos de piedra también habita en templos de carne y hueso, en ti. Jesús lo dijo claramente, el reino de Dios está dentro de ustedes. Eso significa
que tu verdadero templo no está en una dirección postal, sino en tu corazón. Y aunque tu corazón esté en cenizas, Dios puede reconstruirlo. Aunque tu alma esté llena de grietas, Él puede sanarla. Aunque tu fe se tambalee, Él puede fortalecerla. Porque Dios no necesita un lugar perfecto para habitar, necesita un corazón dispuesto. Y si hoy te sientes rota, roto, deshecho, eso no lo aleja, lo atrae. Porque Él se especializa en reconstruir lo que nadie más puede reconstruir. A veces creemos que nuestro templo interior se vino abajo para siempre. Que después de una traición no hay manera de volver a confiar. Que después de un divorcio no hay manera de volver a amar. Que después de una pérdida no hay manera de volver a sonreír. Pero yo estoy aquí para decirte que sí hay manera, porque Dios es experto en resurrecciones. Y lo que para ti es un final, para Él es un nuevo comienzo. Él no ve las cenizas como un punto final, sino como un suelo fértil. Y si te entregas a su amor, Él puede hacer que brote vida de lo que parecía muerto en tu interior. Recuerdo a una mujer que me escribió después de una conferencia. Había perdido a su esposo en un accidente y sentía que su vida no tenía sentido. Me dijo: Dante, mi templo interior está destruido. Siento que mi corazón es solo ruinas. Y yo le respondí: Dios no necesita paredes intactas para reconstruir. Él empieza con ruinas porque le encanta demostrar que de la nada puede hacer todo. Esa mujer con el tiempo volvió a sonreír, volvió a servir, volvió a creer. No porque olvidara su dolor, sino porque descubrió que Dios la sostenía aún en medio de él. Y esa es la invitación de hoy, dejar que Dios trabaje en tu templo interior, aun cuando esté en ruinas. Tal vez tú piensas que tu templo interior es demasiado frágil, que no soporta un incendio más. Y tienes razón en parte, tú no puedes soportarlo sola. Pero con Dios sí, con Dios las ruinas se convierten en cimientos nuevos. Con Dios las lágrimas se convierten en semillas de fe. Con Dios lo que parecía roto se convierte en testimonio. Y aunque ahora mismo sientas que todo dentro de ti está apagado, Él puede encender una llama que nadie más puede apagar. Esa llama se llama esperanza. Y la esperanza en Dios nunca se extingue. A veces es más fácil reconstruir un edificio que reconstruir un corazón. El cemento seca en semanas, las paredes se levantan en meses, pero un alma puede tardar años en sanar. Y lo sé. Por eso quiero decirte que no te desesperes si sientes que tu templo interior aún está en ruinas. No te compares con los demás. Cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene su ritmo. Lo importante no es qué tan rápido te levantas, sino que decidas levantarte. Porque mientras sigas buscando a Dios, aunque sea entre lágrimas, tu templo interior se está reconstruyendo poco a poco. Y un día mirarás atrás y dirás: no sé cómo, pero estoy de pie. No sé cómo, pero estoy vivo. No sé cómo, pero sigo creyendo. Y sabrás que fue Dios quien lo hizo. Piensa en Pedro después de negar a Jesús. Su templo interior se derrumbó en una noche. Lloró amargamente sintiéndose traidor, fracasado. ¿Cómo se reconstruye un corazón así? Jesús, resucitado, lo buscó, lo restauró, lo levantó. Y ese hombre quebrado se convirtió en una roca sobre la que se edificó la iglesia. Eso es lo que Dios puede hacer con tu templo interior. No importa cuán roto esté, Él puede levantarlo y hacerlo más fuerte que antes. Lo que parece fracaso puede convertirse en fundamento. Lo que parece vergüenza puede convertirse en testimonio. Lo que parece ruina puede convertirse en altar. Quiero invitarte a mirar dentro de ti. No pienses en templos externos, piensa en tu corazón. ¿Está en paz o en ruinas? ¿Está lleno de luz o lleno de humo? Y si descubres que tu templo interior está tambaleando, no lo ocultes. Entrégaselo a Dios. Dile: Señor, aquí está mi templo, aunque esté en cenizas, haz tu obra en mí. Esa oración sincera abre la puerta para que Dios reconstruya desde adentro. Y cuando Él reconstruye, nada lo destruye. Cuando Él levanta, nadie lo derriba. Cuando Él enciende, nadie lo apaga. Tu templo interior es más importante que cualquier edificio, porque de él brota tu vida.
tus decisiones, tus sueños. Cuídalo, protégelo. No permitas que la amargura lo consuma, que la duda lo derrumbe, que el miedo lo incendie. Permite que la presencia de Dios lo habite, lo llene, lo fortalezca, y aunque afuera todo se caiga, tu interior puede estar en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de circunstancias, esa paz que solo Dios da, esa paz es el regalo que transforma ruinas en morada. Así que hoy, al pensar en los templos ardiendo, quiero que pienses en ti mismo. ¿Qué templo dentro de ti necesita ser restaurado? ¿Qué parte de tu corazón necesita ser reconstruida? No lo ignores, no lo escondas. Entrégaselo a Dios y confía en que Él hará algo nuevo. Porque si puede reconstruir un templo en Michigan, también puede reconstruir el tuyo. Y lo hará, porque te ama demasiado como para dejarte en ruinas. Tu historia no termina en las cenizas. Tu historia apenas comienza con la esperanza que Dios quiere encender dentro de ti. Puede que el templo esté consumido por el fuego, pero la fe jamás. Esa es la convicción con la que quiero terminar esta noche. Porque hemos hablado de cenizas, de ruinas, de llamas que devoran lo que amamos, pero también hemos hablado de un Dios que nunca se apaga, de una esperanza que no muere, de una llama interior que ninguna tragedia puede extinguir. Y ahora la decisión está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? Porque no se trata de un discurso bonito para recordar por unas horas, se trata de una elección de vida. Y mi deseo es que elijas confiar, que elijas permanecer, que elijas dejar que tu fe se haga más fuerte en medio del fuego. La vida siempre nos pondrá frente a dos caminos. El primero es el de la desesperación, bajar los brazos, rendirse, dejarse consumir por el dolor. Y el segundo es el de la esperanza, creer que Dios todavía tiene la última palabra aunque no veas cómo. Tú decides cuál camino tomar. Y yo sé que no es fácil, sé que la desesperación es tentadora porque parece más realista. Pero la esperanza es más poderosa porque se conecta con el cielo. Y cuando eliges la esperanza, aunque estés rodeado de cenizas, ya tienes un pie en la victoria. Me gusta pensar en la gente de Michigan, en esas familias que perdieron su templo físico, pero que hoy se reúnen en casas, en escuelas, en cualquier lugar y siguen adorando. Porque eso nos recuerda que la iglesia no son paredes. La iglesia somos nosotros. Y si la iglesia somos nosotros, entonces no hay incendio que pueda detenernos. ¿No es hermoso? Que mientras los noticieros hablaban de un templo destruido, en el cielo los ángeles celebraban una fe indestructible, porque esa fe, la de los hijos de Dios, no depende de ladrillos ni de techos, depende de corazones que siguen diciendo, sí Señor, sigo confiando en ti. Quiero hablarte a ti, que esta noche me escuchas tal vez desde tu cama, con lágrimas en los ojos, sintiéndote sola, sintiéndote cansado. Quiero mirarte a los ojos y decirte que no estás derrotado, que tu historia no terminó en el incendio, que tu vida no quedó reducida a cenizas, que lo mejor todavía está por venir, porque Dios no terminó contigo. Si estás respirando es porque aún hay propósito, y aunque tú veas ruinas, Él ve futuro. Aunque tú veas dolor, Él ve promesas. Aunque tú veas finales, Él ve comienzos. Así que no te rindas, no te dejes consumir. Mantén viva esa chispa de fe, porque de esa chispa Dios puede encender un fuego imparable. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? No dijo cuando todo esté bien. No dijo cuando el templo esté firme, dijo todos los días. Eso significa que también está contigo en el día malo, en la noche oscura, en el hospital, en la sala vacía, en el cementerio. Y si Él está contigo, entonces no importa cuán grande sea el incendio, nunca estarás sola, nunca estarás solo. Esa es la promesa que nos sostiene. Y si decides creerla, aunque sea con un grano de mostaza de fe, verás que es suficiente. Porque no se trata del tamaño de tu fe, se trata de la fidelidad de aquel en quien confías. Permíteme invitarte a algo. Haz un pacto interior esta noche. No un pacto con paredes, no un pacto con rituales,
sino un pacto con tu corazón. Dile al Señor: aunque los templos tiemblen, mi fe no se derrumbará. Aunque las llamas consuman lo que amo, yo seguiré creyendo. Aunque las cenizas me rodeen, yo levantaré mis ojos a ti. Ese pacto no lo escucha nadie más, pero lo escucha Dios. Y cuando Dios lo escucha, lo honra, porque Él se mueve en respuesta a la fe sincera de sus hijos. Y esa fe puede cambiar tu vida para siempre. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que estás caminando entre ruinas, con el humo todavía en el aire, sientes el olor del fuego, ves los escombros, escuchas el silencio pesado y de pronto entre esas ruinas comienza a brotar una flor, pequeña, frágil, pero viva. Eso es tu fe. Una flor en medio del desierto, un brote en medio de las cenizas. Y aunque parezca insignificante, es la señal de que la vida no terminó. Esa flor se convertirá en jardín y ese jardín en bosque. Así trabaja Dios. Empieza con lo pequeño, lo hace crecer, lo convierte en algo que nadie imaginaba. Y un día mirarás tu vida y dirás: no sé cómo lo hizo, pero de mis ruinas brotó belleza. Esa es la promesa. Por eso esta noche quiero invitarte a que ores conmigo. No una oración complicada, no un discurso elaborado, sino unas palabras sencillas que salgan del alma. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí están mis ruinas, aquí están mis cenizas, aquí está mi templo interior, tambaleando, quebrado, consumido. Te lo entrego todo, haz algo nuevo en mí, hazme fuerte en medio del fuego. Que mi fe no se apague, que mi esperanza no muera, y que cuando todo pase, yo pueda decir: sobreviví no por mis fuerzas, sino por tu gracia. Esa oración sincera abre los cielos, y si la haces con fe, aunque sea con voz temblorosa, Dios la escucha. Ahora, quiero dejarte con una imagen que jamás quiero que olvides. Puede que el templo esté consumido, pero la llama de Dios en tu corazón nunca se apaga. Puede que los periódicos hablen de tragedia, pero el cielo habla de victoria. Puede que las noticias digan que todo terminó, pero Dios dice que apenas comienza. Y su voz es la que cuenta. Así que camina con la frente en alto, aún entre cenizas. Sonríe, aunque el dolor no se haya ido. Levanta tus manos, aunque tiemblen, porque tu fe, probada en el fuego, es más preciosa que el oro. Y eso es lo que le da sentido a todo. El templo está en llamas, sí, pero la pregunta no es qué hace el fuego, sino qué haces tú con tu fe. Y yo creo que tú vas a elegir lo correcto, creo que tú vas a salir más fuerte, creo que tú vas a levantarte de las cenizas. Creo que Dios va a escribir una historia gloriosa con tu vida. Y cuando llegue ese día, no olvidarás estas palabras. Puede que el templo esté consumido por el fuego, pero la llama de Dios en tu corazón jamás se extinguirá.
Cos'è questo amore che sento? È così strano che non ci credo. Cammino avanti e indietro, dal nulla sei entrata nel petto mio. Ogni passo mi porta a te, ogni sguardo mi brucia dentro. Sei un sogno che non va via e io non so più che fare. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. Cos'è questo fuoco che brucia? Da tempo guardo dentro me stesso. Se questo è amore sincero, allora vieni più vicino a me. Ogni silenzio parla di noi, ogni notte ti sogno ancora. Ma se davvero sei tu, non restare solo un pensiero. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. E se domani non ci vediamo, porta con te quello che siamo nel mio cuore. Hai già un posto, non lasciarlo mai più vuoto. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri amore, che il tempo ci guarda. Fermati adesso o l'amore ci scappa.